Honky Toy Coleccionista presenta Super Soldaditos Americanos, AHAC y Plasticraft. Hola queridos amigos coleccionistas. Cayó esta cajita llegó, como quien dice ahorita, es uno de esos grupos de soldaditos que yo le llamo raros. Ya ustedes saben que para mí casi todo es raro porque todavía sigo descubriendo marcas de soldaditos. Quizás ustedes los conocen, pero para mí están bien raros. ¿Y qué vamos a tener aquí? Vamos a tener grupos de soldados del Army. Estos son juguetes norteamericanos, 3 colores, vendidos algunos como Plasticraft. Plasticraft es una marca muy interesante que no creo que tenía muchas poses en sus juguetes, pero tenían un material impresionante, de buena calidad y una artesanía en el juguete bastante diferente a la de otras figuras. Pero yo creo que aquí, siendo un lote sí bien retro, bien vintage, de soldaditos norteamericanos del United States, tenemos varias marcas porque obviamente un soldado es más grande que el otro, el material es diferente, la base es diferente, y sospecho que estos soldaditos que están aquí son de la marca AHAC. AHAC es una marca norteamericana que más que nada es conocida por sus juguetes del espacio, unas figuras impresionantes, carritos de la época, pero no es muy conocida en lo que es el mundo de los soldaditos. Y si tenían este prototipo de soldaditos así como un poco toscos, un poquito cabezones, no soldaditos muy estilizados. Y eso que ya este soldadito que está aquí está bastante grandecito. Pueden ver la diferencia, que es bastante abismal. Esto es un soldadito de escala 1.32 convencional. Es un soldadito de Team Me. Quizás alguna copia de Hong Kong, pero pienso que por la pérdida del arma es un soldadito de Team Me que tenía buenos juguetes, pero hay una serie de juguetes norteamericanos en una época como los que ya le mencioné anteriormente, los Multiple Toy Maker, los MPC, que salieron de muy mala calidad. Volvemos al asunto de la baquelita, de este tipo de plástico con este sonidito agudo, no el sonidito opaco que hacen algunos juguetes, que era muy usado en esa época. Quizás fue el tipo de juguete con el material que era más común en esa época. Inclusive sí tiene que ser ese tipo de plástico semiduro, porque fíjense que inclusive la figura del conductor viene hecha en 2 partes pegadas. Algo que podemos ver, por ejemplo, en las figuras de Peyton, donde mostré hace no mucho, quizás un mes atrás, un directo que hice, un par de coches antiguos, y venía este sistema de las figuras hechas de este tipo de plástico duro, un plástico bastante durable. Ahí está. Qué bueno sería tener el vehículo donde venía este personaje, que seguro que era un Jeep. Esto es un conductor, por supuesto, de un Jeep. Debería estar bien bonito. Plasticraft, como pueden ver, es diferente a AHAC por el material y, por supuesto, los detalles, la artesanía en las piezas, que obviamente Plasticraft no tiene base en sus figuras como las tenía AHAC. Apostaron por tener un juguete que fuera más estable. ¿Ven? Juguete más estable. Como es la misma marca, pero parece ser una copia, sino una versión posterior, porque el material, esto sí es plástico, esto no es baquelita. Obviamente ya pueden darse cuenta la brillantez de la figura. Así que, personaje, tú por ahora quédate por acá atrás. Después hablaremos de ti. Y seguimos con las figuras de AHAC, que interesantes.
Oh, ya sé quién tú eres. Aquel perdió lo que era la antena. Eso. Siempre me han llamado la atención las figuras de los tiradores de bazooka, los que ponen mina. Quizás es porque veo que les ponen como más atención. O la figura, cuando la modelas en cualquier ángulo, como ahora mismo, es interesante. Una figura que ves en cualquier ángulo que la pongas, la figura le va mucha vista a la composición. Qué figura tan rarita, qué figura tan inusual, tan atípica, tan de todo lo que la hace diferente. A ver, revisen sus soldaditos, díganme cuántas figuras tienen de un corredor, pero aparte que está en un solo pie, sustentado con esa base tan pequeña, que le han metido un tiro en el coco, aquí en la cabeza. Este personaje es un héroe de batalla. Y fíjense que se parece mucho a las figuras de Ahak, aquellas figuras que están ahí atrás. Parecen ser de otra marca. Después voy a revisar las fotos que tengo en archivos de las figuras de Ahak. Tenemos 3 marcas de soldaditos aquí. Obviamente este soldadito no tiene nada que ver con las figuras de Plasticraft ni las figuras de Ahak. O sea que esto es otra marca. Y bueno, ya habiendo determinado que tenemos aquí Plasticraft, este lote de Ahak, y estas figuras que parecen ser los abuelos de Blue Box, o por lo menos de la misma época, ya que Blue Box es una marca de Hong Kong de los años 60. Espero que hayan disfrutado del video de estos soldaditos, que hayan tenido una información que les sea productiva de alguna manera, y seguimos hacia el próximo video. Adiós.